Bienvenidos a esta sesión del curso Didáctica de las Lenguas para la Educación Digital. Soy Marlene López y en esta ocasión hablaremos del sistema de procesamiento del lenguaje desde los tópicos que vemos en la pantalla. Para hablar de procesamiento de la información, veremos primeramente el proceso de desarrollo del pensamiento, es decir, cómo nuestra mente realiza creaciones simbólicas para representar el mundo que nos rodea. Debemos aquí señalar que el proceso comienza con el estímulo que recibe nuestra atención. En este momento, nuestra mente focaliza la atención en los estímulos que le interesan y se producen las sensaciones. Las sensaciones son los datos del mundo exterior como colores, sonidos, intensidad. Las sensaciones son producidas por nuestros órganos y transmitidas al cerebro mediante el sistema nervioso. En esta parte del proceso se da la vinculación entre el pensamiento y el lenguaje. Cuando nuestro cerebro recibe las sensaciones, las codifica en un tipo de lenguaje propio y crea una imagen mental para representar dichas sensaciones. A esa imagen mental la llamamos percepción de la realidad. Cuando se crea la percepción, que es la representación interior de la realidad, esta se deposita temporalmente en la memoria a corto plazo. A partir de aquí, se inicia otro proceso llamado apercepción, que consiste en un análisis diagnóstico o de identificación. Es decir, nuestra mente se da cuenta de cuáles son los datos de los que dispone. Si es la primera vez que tomamos contacto con esos datos, se forma el concepto natural, a través de dos operaciones básicas que son la generalización y la discriminación. La generalización consiste en determinar a qué familia pertenecen los datos recibidos y la discriminación consiste en detectar los elementos que le hacen diferente respecto a su familia. A este proceso que acabamos de ver lo reconocemos como la aplicación de la inteligencia, es decir, esa especie de sistema de control, operador y calculador que utiliza los conceptos para resolver problemas de situaciones cotidianas. Para eso utiliza dos tipos de estrategias básicas, las estrategias cognitivas y las estrategias metacognitivas. Las estrategias cognitivas se encargan de procesar y guardar información en la memoria a largo plazo. Todos los conceptos que identifica como necesarios. Las estrategias metacognitivas se sirven para echar mano de estos mismos conceptos que están guardados en la memoria a largo plazo cada vez que sea necesario. Para recapitular, podemos hacer hincapié en que todo este proceso inicia con el estímulo. Aplicado a nuestra práctica pedagógica, podemos decir que sin una buena estimulación, todo el proceso de desarrollo de estructuras del pensamiento estará truncado. Igualmente, es importante señalar que el proceso de no poder exteriorizar el pensamiento no significa que de hecho los conceptos no estén allí. Tal vez solo haría falta desarrollar estrategias de metacognición para recuperarlos de la memoria a largo plazo. Todo este proceso descrito, desde la estimulación a la aplicación intelectiva, también está influenciado por los componentes afectivos de nuestra personalidad, tales como nuestra motivación, autoconcepto, autoestima, autoeficacia, etc. Por lo tanto, esa dimensión emocional también debe ser atendida. Veamos ahora de forma más directa la relación entre lenguaje y pensamiento. Primeramente, veremos las teorías sobre el origen del lenguaje. La literatura menciona las teorías nativista, empírica e interaccionista. La teoría nativista sostiene que la capacidad de hablar es innata. Por el contrario, la teoría empírica señala que aprendemos a hablar por imitación. Y por último, la teoría interaccionista conjuga las anteriores para decir que la adquisición del lenguaje es el producto de factores internos y externos. En esta interacción entre lenguaje y pensamiento surge ahora la interrogante: ¿cuál de ellos se da primero?
y son varias las teorías que exponen esta respuesta. La teoría que asegura que el lenguaje se produce antes que el pensamiento se sustenta en la gramática generativa de Noam Chomsky, para quien existe una dotación genética, es decir, estamos biológicamente adaptados para la adquisición del lenguaje. La teoría que sustenta que el pensamiento se produce antes que el lenguaje se sustenta en los supuestos de Piaget, para quien el pensamiento se desarrolla primeramente y se expresa exteriormente a través del lenguaje. Por último, la teoría simultánea de Vygotsky une las anteriores para decir que ambos procesos se desarrollan al mismo tiempo, con una constante interacción uno con el otro. De esta manera, cerramos nuestro breve recorrido por el sistema de procesamiento del lenguaje y me despido hasta un próximo encuentro.